Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radianagua, que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y como siempre, seguimos con este entusiasmo de seguir atrapando lectores para nunca dejarlos ir y escritores también. un servidor, Juan Carlos Padilla. Voy a ver si me acuerdo de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Por Escrito, en Twitter, @Por Escrito. También nos pueden buscar en Instagram, Revista Por Escrito. Recuerden que nos pueden seguir también en la página web, descargar ahí la revista en porescrito.org. Nos pueden seguir también tanto en Spotify como en YouTube, en nuestros canales. Y no se pierdan todos los miércoles en punto de las 9:05 de la noche, una emisión más a través de Código Libre. Síganos, por favor. Y sí se pudo, sí ¡Lo me pude acordar. lograste! ¿Sabes por qué, mi querida Ceci? ¿Por qué? Porque soy una máquina. Vamos a la siguiente sección. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día Me de hoy? asustas muchísimo, Juan Carlos, porque verdaderamente en algunos casos sí puede ser muy programado y frío y así tener mucho control. Nada, vamos a hablar hoy de uno de los pues como de los rasgos literarios que se empezaron a avanzar en el siglo XX. Y esto tuvo que ver con esta sorpresa, este apabullamiento, yo quisiera decir que el ser humano tuvo con respecto al progreso tecnológico. Y entonces, a veces hay puntos que nosotros pensamos que son inconexos, es decir, cómo arte y tecnología se van a poder unir, cómo literatura, fantasía y ciencia se pueden unir. Pues, ¿qué crees, mi querido Juan? Sí se pueden unir y se unen en un género literario muy, muy popular, que es la ciencia ficción. Y la ciencia ficción da para muchas cosas y constantemente sigue avanzando. Yo tengo que confesar, no tanto en el área literaria, sino más bien en el área académica, esta intromisión de la tecnología en la vida del ser humano me tiene espantadísimo. Ujú. Aunque vamos a hablar de literatura, por supuesto que es parte del objetivo, yo sí voy a meter un poquito la cizañita, o por no decir los cables, sobre el tema académico y todo lo que podríamos estar por vivir o ya viviendo, porque desgraciadamente muchas de las cosas que se contaban hace unos años que podían ocurrir con la tecnología, el día de hoy son una realidad. Solo por mencionar una serie de Netflix que se volvió muy popular, Black Mirror, Ujú. se suspendió precisamente porque se asemejaba ya demasiado a la realidad. De modo que literatura sí, porque arte y literatura son los primeros en darse cuenta de estos detalles, y también en la parte académica. Y es que ahorita que te escuchaba, regreso a los futuristas. Yo Ujú. a la vanguardia futurista le tengo todo el amor y todo el odio. Los admiro por un lado y por otro lado los odio en el sentido de la pasión por la máquina que ellos profesaban al decir que un auto a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia, me hace pensar que hoy vivimos las consecuencias Ujú. de esa aceleración maquínica que nos tiene, pues, un poquito asustados, la verdad. Verdaderamente, Juan, yo creo que la ciencia ficción, en primer lugar, empezó y arranca con esta capacidad que tiene el ser humano de querer sobreponerse y sobrepasar sus propias limitaciones. Entonces, queremos volar, queremos ir más rápido de lo que nos pueden llevar nuestros pies, queremos escribir más rápido, queremos pensar más rápido, queremos recordar todo y entonces tenemos aparatos que nos van haciendo como superhombres hasta el momento en el que nos volvemos supermáquinas. Y Y ahí está clara la dicotomía, ¿no? Cómo o cuándo el ser humano se vuelve máquina o la máquina se humaniza, que esa es la otra gran tentativa de la literatura. vamos a platicar porque Kazuo Ishiguro, que es, a partir de ciencia ficción, se convirtió en uno de mis,
autores favoritos. O sea, cómo el hombre se va deshumanizando, Juan Carlos, cómo nos vamos volviendo más distraídos, indolentes, catatónicos, aislados como una máquina. Y entonces cómo las máquinas son las que van empezando a tejer redes, cómo las máquinas son las que se acercan. Y en el caso de Clara y el Sol, de Ishiguro, cómo una máquina es la que es capaz de mirar al cielo y rezar. Entonces, ¡ay, carambas! Indolencia es una palabra bien interesante que acabas de Sí. mencionar. A ver, Ceci, ¿tú podrías haberte imaginado que una máquina podría vencer al mejor ajedrecista del mundo? Imagínate nada más eso, fue, bueno, No sé si tú conoces a Watson, el, el mi amigo de querido, Sherlock. ajá, mi querido Toma el nombre por el amigo de doctor Sherlock, Watson, pero sí, no, claro. es la inteligencia artificial de IBM. Sí, sí. Watson ganó en el año 2015 o 2017, no estoy muy seguro, A el Fisher, ¿no? concurso de Jeopardy. No, uno Ah, es okey. el que vence al ajedrecista, pero no, metieron una máquina, una inteligencia artificial a ganar Jeopardy y adivina qué, ganó. Sí, claro. Hay críticos filosóficos que dicen, bueno, Watson ganó, pero no se enteró de que ganó. Es ahí donde Esa es la todavía está esta diferencia, claro. resistencia entre la máquina y el ser humano. Y no sé si tú conoces, aquí tengo la nota, justo publicada el 29 de septiembre de 2015. Dreamwriter, el robot periodista chino, Sin duda. causa alarma en las redacciones. Escribió un artículo de negocios de 916 palabras, impecable en solo 60 segundos. ¿No da miedo? Por supuesto que da miedo, porque además te voy a decir una cosa, lo que nosotros como seres humanos decíamos es que mi voz, mi arte, mi sensibilidad, esa nunca la va a poder tener una máquina. Y actualmente, y además como académicos lo estamos viviendo, ya hay muchas herramientas que te ponen un ensayo. Entonces tú nada más le dices así poquititos datos y ¡trr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 
ensayo, es para que tú des tu punto de vista y resulta de que le estamos dando esa libertad a una máquina. Entonces, ¿quién es más inteligente, la máquina o yo? Que le estoy rindiendo esa libertad. Porque ¿qué es lo que me hace diferente de una máquina, Juan Carlos? Yo digo que hay dos cosas que la máquina todavía no puede asemejarse al ser humano. Y voy a remitirme a la mitología griega. Hay un Eros, pero es un Eros no bebé, sino un Eros más bien jovencito, que se traduce como impulso creativo. Ujú. Ese Eros me gusta mucho como impulso creador porque la máquina va a hacer análisis de datos, pero no está creando la historia, solo la está, digamos, componiendo o recomponiendo, agarrando de todos lados. Y la imaginación. Y Sí. la imaginación es muy importante porque así como la memoria nos permite ir al pasado, el presente nos permite estar aquí y ahora, la imaginación es lo que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Y yo creo que una máquina, al menos parece, no puede hacer esa proyección porque le falta imaginación. Pues yo no lo sé, no lo sé, pero ¿sabes qué es lo que sí te hace diferente de una máquina? Una máquina nunca te va a contradecir, una máquina nunca te va a decir, no, Juan Carlos, fíjate que así no es, porque o sea, está alimentada por tantos datos, entonces las máquinas en términos generales son obedientes, los seres humanos todavía podemos ser desobedientes. Esperemos que no lleguemos a ello. Yo me pregunto si a principios del siglo XXI decíamos que se venía el final del libro. Ya llegando al primer cuarto del siglo XXI, nos estamos preguntando, ¿estamos frente al final de la creación literaria, mi querida Ceci? Yo creo que no, porque o sea, no importa que haya, ya ves lo que está sucediendo con el libro electrónico, todavía se siguen vendiendo más libros físicos y por más que tú me mandes un emoji dándome un beso, yo nunca lo voy a cambiar por el abrazo que me das todas las mañanas cuando nos vemos. Eso ni modo, o sea, así será, porque eso es lo que Yo somos. me resistí mucho tiempo a comprar mi Kindle, ya lo compré, sí lo utilizo, pero sigo Qué bueno. comprando libros físicos, pero sí es muy interesante y a ver a futuro cómo nos vamos dando. Ahora, hay que hacer un análisis un poco más literario sobre lo que se va a venir o bien sobre lo que se pensaba hace unos 10, 15, 20, 30 años sobre lo que sería el futuro que el día de hoy ya nos alcanzó. Ay, sin duda. Y creo también que una parte de la literatura
que eso no lo puede hacer una máquina, es hablar del futuro posible, del futuro que yo quiero, de criticar aquello que está sucediendo en este momento, pero que ya no quiero que suceda más. Y entonces creo que la literatura sí nos humaniza y en ese sentido, ciencia ficción ya no tiene que ver tanto con este pasmo que nos causó la máquina, esta sorpresa tan grande, sino que hoy sí podemos empezar a pensar en estos futuros posibles que queremos, sea como una distopía en donde dices, ay, Madre Santísima, yo no me quiero ir para allá. Y te lo advierten y te dicen, mira, vas para allá y este es el camino el destino al que vas a llegar si sigues por este camino. O bien, una utopía tal vez en la que empiezo a jugar con quitando lo que no me gusta y poniendo lo que sí me gusta. Unas variantes que ya se han dado. Recordemos que en aquellos épocas, cuando Dostoyevsky escribía en los Ay. periódicos, hacía la novela por entregas. Escribía el capítulo y se quedaba. Ahora lo que podemos hacer es entregas por tweets. Lo que Sí, podemos hacer, y yo ¿qué lo hago en narración literaria, es dejar a los alumnos decir un mito o una leyenda a través de plataformas como TikTok. Estamos experimentando, estamos cambiando, y justo por eso, y porque la máquina no es creativa, pero el ser humano sí lo es, la literatura se seguirá reinventando. Sin duda, siempre. Es como por fortuna nuestro dictus y eso es una maravilla, porque además a mí lo que me parece también es que de repente somos muy estridentes y de repente decimos, no, 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 es que la tecnología, también la tecnología nos ayuda y también la tecnología ha sido una gran herramienta de creatividad que sin ella no hubiéramos podido potenciar la creatividad como la tenemos actualmente. Por eso es por lo que la ciencia ficción a mí me parece maravillosa y por eso creo que los verdaderos escritores, los que son escritores que ponen atención, que saben crear estos personajes redondos, no tiene que ver con la perfección de lo que escribe, sino con lo entrañable de lo que se está poniendo a disposición. Querido lector, ¿cuántos libros digitales tienes? ¿Cuántos de ellos has leído? Creo que ahí también está un poco la parte de separarte a través del libro respecto a lo digital, porque si la computadora es tu lugar de trabajo y ahí tienes tu lectura, entonces resulta la lectura un trabajo y no es el lugar donde resguardarnos. Pero bueno, mi querida Ceci, vamos a la siguiente sec- sección ahora. Lo desconocido. Muy bien, pues quisiera hablar el día de hoy de una revolución cultural que se quiso empezar con el primer libro electrónico. ¿Quién inventó el primer libro electrónico? O bien, ¿cuál fue el primer libro electrónico? Bueno, en la década de los 90 surgen las primeras adaptaciones y soportes electrónicos que hacen posible la lectura de libros digitales. Sin embargo, la verdad, la primera versión de estos libros electrónicos tiene más de 70 años. Fíjense bien, fue bautizada como Enciclopedia Mecánica y fue inventada en 1949 y comparte muchas de las cualidades de los ebooks actuales que estos tienen. Por ejemplo, esta enciclopedia mecánica tenía la capacidad de hacer un acercamiento similar a una lupa o a un zoom para acceder a libros en cualquier idioma y reducir los costos tanto para los autores de los libros como para las compañías editoriales, gracias a que no se necesita ni pasta ni encuadernación. Desde luego que el ahorro y la reducción de costos de inmediato empezó a seducir a todas las compañías editoriales. Pero ¿cómo funcionaba? El primer libro electrónico funcionaba intercambiando carretes. Qué chistoso, ¿se imaginan eso? Los cuales cada carrete tenía un texto. Utilizaba un sistema mecánico de aire a presión y su principal propósito era para educación, es decir, el tema era un tema educativo. Cada carrete correspondía en esta condición a una materia diferente. Unas bobinas formaban parte de la enciclopedia mecánica que se colocaban en los libros que se quisieran leer
y el movimiento de estas bobinas hacía pasar los temas deteniéndose en cualquier punto que se quisiera. Las bobinas funcionaban de una forma mecánica, de la misma forma en la que los ebooks o los teléfonos modernos, la enciclopedia mecánica tenía pues una capacidad para hacer estos acercamientos a los textos, tenía una lámina transparente de mucha resistencia que podía ser posicionada sobre el texto como si fuera una especie de lupa, imagínenselo así. Su inventora igualmente tuvo la consideración de hacer que todas las piezas fueran intercambiables para evitar realizar esfuerzos físicos o intelectuales que resultaran más cómodo para los lectores. A pesar de lo sorprendente que resulta, incluso hoy en día, la enciclopedia mecánica, ¿qué creen? Nunca llegó a ser comercializada. En su tiempo, la invención era tan avanzada que la implementación en la totalidad de su diseño y todas sus especificaciones eran simplemente imposibles. Además, el hecho de que el gobierno eligiera apoyar otros proyectos, pues también contribuyó al hundimiento de la enciclopedia mecánica. Aún así, su creadora no se rindió y más adelante, durante sus últimos años de vida, la construyó nuevamente cuando la tecnología que requería era pues finalmente la que existía y le podía dar esa posibilidad. Una vez más, no lo consiguió. ¿Por qué? Porque no tuvo financiamiento ni público ni privado. El prototipo se encuentra preservado en uno de los museos nacionales de ciencia y tecnología en España y es un objeto que es pues único en el mundo, es una rareza. ¿Quién lo inventó? Lo inventó una española cuyo nombre es Ángela Ruiz Robles, quien fue una maestra, una inventora y una autora. Su libro Mecánico es considerado como un eslabón perdido en la historia del desarrollo de libros digitales. Ángela Ruiz nació en 1895 y tenía una mente realmente sumamente adelantada para sus tiempos. ¿No lo creen? Conversaciones. Bien, mi querida Ceci, pues me gustaría comenzar la conversación del siguiente modo. Hay muchos pensadores, y ya haré alusión a algunos libros que lo dicen, que veían con muy buenos ojos la tecnología. En la primera revolución industrial, la Mm. máquina hace maravillas. El problema es que el uso de la máquina se convierte en fin y ya no en medio. Pero Lenin, Marx, estos pensadores de finales del 19, principios del 20, veían bien la máquina. El problema es que empezó todo a tergiversarse y a romperse y a volverse el fin. Entonces, un poquito la reflexión es, ¿qué obras o qué es el problema la tecnología o es el uso del ser humano o es determinado uso o cómo verías tú este inicio de conversación? Yo creo, mi querido Juan, y eso tú como filósofo lo vas a entender mucho mejor. Creo que el problema empieza cuando nosotros no nos sabemos responder qué es el ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos tener ciertos atributos que no son humanos, nos vamos deshumanizando. Y cuando no tenemos clara la respuesta del ser, entonces empezamos a meternos en problemas y empezamos a tener peligro. Y creo que eso, claro, la filosofía es una gran respuesta, pero la literatura también. Y por eso a mí me gustaría empezar a hablar de uno de mis libros favoritos, que es Clara y el Sol. Clara y el Sol, que es de, ya dije, Kazuo Ishiguro. Es, eh, Clara es un robot. Y Clara es un robot que se alimenta de la luz del sol. Entonces, ella es el último modelo de robot y una niñita que se ve que está enferma, le dice a su mamá que la quiere. Y entonces Clara está muy ilusionada porque piensa que ya la van a comprar, ¿verdad? Y pasa un día y pasan dos y pasan varios días y no la van a comprar. Pero finalmente sí llegan y la compran y la llevan a la casa y es algo tan increíble como hay una disyuntiva entre si esta niña que es humana la van a someter a un proceso de mejoramiento, pero ese proceso de mejoramiento la puede llevar a la muerte. Es una cosa muy extraña. El cuento es que Clara ve que la niña está sufriendo, que los padres están sufriendo, entonces ella
toma camino a la montaña, fíjate nada más, Ishiguro, toma camino a la montaña para acercarse al sol, y te lo digo y me dan ganas de llorar, y entonces Clara se rinde al sol para pedirle al sol que por favor le mande salud a la niña. No lo hizo la mamá que es humana, no lo hizo la niña que es humana, lo hizo el robot que está deseándole algo mejor a la niña. Es muy impresionante cómo podemos humanizar a la máquina en la ficción literaria. Híjole, Y yo sí. me voy a remitir a, no he leído el libro, pero sí he leído al autor. Y este autor ha sido muy retratado ya en series de televisión y películas. Estoy hablando de Philip K. Dick. Y Philip K. Dick es un gran escritor de ciencia ficción. La novela de la que tomarán las películas Blade Runner y Blade Runner 2046, ya no sé, 49, no es 46. relevante ni siquiera. Es de la novela de Los androides sueñan con ovejas eléctricas. La primera Blade Runner, la de 1985, argumenta que los androides están como humanizados y que quieren ser humanos, y esa es la queja, porque cuando los fabrican con fecha de caducidad y ellos quieren seguir viviendo y entonces están buscando esa eh, píldora, vitamina, inyección que necesitan para poder seguir viviendo, porque quieren vivir, porque quieren tener una vida normal. Ellos quisieran ser como los humanos y vivir más tiempo, pero han sido diseñados para vivir poco tiempo. Y en 2049, la Blade Runner que salió, me parece que en 2017, eh, hay un ser virtual que se enamora del protagonista y ella quiere, y de hecho va a haber un momento de sacrificio cuando él la desconecta para poderse llevar toda su información. Ella sabe que si ese disco duro donde está toda su memoria se pierde o se rompe, ella desaparece. Mm. Y le dice, de todas maneras, llévame contigo, prefiero no estar nunca más que perderte. Y eso es como una disyuntiva muy humana que Claro. humaniza a un ser digital. Es fantástico lo que logra Philip K. Dick y que lograron en estas películas que además me parecen a mí maravillosas. Y este es el caso, por ejemplo, en donde logras tener como un atributo humanizante en la máquina. Sin embargo, hay otros que nos han advertido, tengan cuidadito porque no es por ahí, María. Estoy hablando del caso de George Orwell. 1984. Yo leí 1984 en 1989. O sea, chispas, ya había pasado. Pero Ya estaba ¿qué viejito ese libro. ya es que pareciera que está viejito, porque el problema con la ciencia ficción es que pareciera que la caducidad es muy cortita. No obstante, y a pesar de que el libro pareciera viejito, porque pues este libro fue escrito terminando la Segunda Guerra Mundial. En 1984 parecía así como que un futuro como todavía próximo, pero lejano. Bueno, a mí ya me tocó leerlo siendo pasado. Tiene en la reflexión algo muy importante, ¿dónde está nuestra privacidad? ¿Y dónde está nuestra privacidad? Sería algo que ahorita George Orwell desde la tumba nos está diciendo, se los dije, porque ahorita todo se hace público, lo que como, lo que dejo de comer, a quién saludé, en dónde estoy, cómo estoy, si estoy viajando, si estoy en mi casa, dónde estoy en tiempo real. Dios santísimo, el Big Brother se hizo realidad. Entonces, creo que en esta condición también la ciencia ficción nos ayuda a ver esta crítica que nos advierte por dónde sí, pero por dónde no. Justo a principios de siglo, por ahí del año 2000, 2004, salió este programa de televisión de Televisa, me parece, que era el Big Brother, donde Uf. metían a la gente en una casa y entonces podíamos ver todo lo que estaba pasando con ellos. Bueno, efectivamente se quedó corto, hacían alusión a esta novela de 1984, pero se quedó cortísimo. Les voy a recomendar, este es un libro académico muy voluminoso, de 1600 páginas más o menos, de Shoshana Zuboff, y se llama Capitalismo de la Vigilancia. Mm. Y en este libro de Capitalismo de la Vigilancia, Zuboff nos explica cómo Google particularmente se lanza a la yugular contra Google, mapeó el mundo. Tiene el privilegio de meterse a nuestra Ah, sí, casa claro. desde arriba y nadie los detiene. Algunos
estados, como el estado alemán, es uno de los pocos que ha detenido a estas máquinas que hacen y toman fotografías todo el tiempo de nuestras ciudades o satelitalmente de nuestros hogares. Capitalismo de la vigilancia, y es la explicación de cómo hemos llegado al lugar donde estamos, donde ya no podemos ni movernos, y lo hicieron de un modo divertido. ¿Se acuerdan del Pokémon Go? ¿Y cómo no? ¡Qué peligro! Con Pokémon Go fue que se fueron metiendo a los jardines y a las casas, y nosotros Felices vivimos la voluntariamente puerta. regalando la información. Capitalismo de la vigilancia. Es un texto académico, pero es un texto que vale la pena para entender lo que está pasando el día de hoy. Es que de verdad, y fíjate que a mí verdaderamente toda esta parte de ciencia ficción, como te digo, tiene la parte de advertencia, pero también tiene la parte muy gloriosa de a dónde sí deberíamos de ir. Julio Verne, o sea, digo, el submarino, el globo, la vuelta al mundo, el viaje a la luna, esta imaginación que también está reflejando el anhelo del ser humano por hacer lo que no puede, por volar, por nadar a profundidad y ver lo que está en el centro de la Tierra, por ver lo que está pasando a cuántas millas de viaje submarino, de acompañar al capitán Nemo, de ir con Passepartout, ¿me explico? Creo que esa también es una parte muy gloriosa que yo creo que así como Orwell nos dirías, te lo dije, Julio Verne también diría, ya ven, se los dije, sí es posible. Y es lo que enamora de la tecnología, las posibilidades de viajar al centro de la Tierra, Imagínate. de llegar a la Luna, que era lo que imaginaba en aquel entonces Julio Verne. Y bueno, pues, una cosa gloriosa se vuelve macabra, que es lo que a mí me pasa por eso todo el amor y todo el odio a los futuristas. Hay un libro que estoy fascinado, lo acabo de terminar, ahora sé que es filósofo argentino, Dardo Scavino. Se llama Máquinas Filosóficas. Ah, qué padre. Una maravilla porque él hace un retrato de la historia de la filosofía y de los pensadores, de qué pensaban ellos sobre la máquina. Ahí me enteré que existe en la mitología griega un robot, un ¿Cómo autómata, crees? se llama Talos, y Talos es creación de Hefesto. Hefesto es el arquitecto de las armas de los dioses. De hecho, Ah, hay qué Talos y hay otro por ahí que también es otro autómata, pero la idea de un algo que además es una máquina, o sea, sí es de acero, gigantesco Talos, que pueda ayudar a los dioses y que pueda hacerlo por sí mismo, porque las herramientas nosotros las tenemos que emplear, las armas las empleamos nosotros, el rayo lo tenía que lanzar Zeus, pero a Talos solo había que darle órdenes, y eso era maravilloso. Dardo Escavino lo hace en este libro llamado Máquinas Filosóficas, de Editorial Anagrama. De verdad es, y apenas estamos en enero, el mejor libro que he leído en el año. qué padre. Fíjate que ya que te fuiste al sur del continente, yo quisiera hablar de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora ruda, es una escritora cruda argentina. Y ella tiene un libro que se llama Kentuckys. Este fue publicado en el 2018 y vuelve otra vez a explorar esta controversia sobre la era de la tecnología, en donde, ¿qué pasa? ¿Cómo debe de ser nuestro equilibrio entre la privacidad y la tecnología? ¿Cómo lo vamos a estar utilizando? Bueno, está, clasificada por The New York Times como una de las mejores novelas escritas en español, y esta obra nos está presentando, bueno, una inquietud que nos jala el ombligo. ¿Y de qué se trata? Los llamados Kentuckys son la combinación de las redes sociales con dispositivos que están algo así como los Tamagotchis que había en la época de los 90, mediante los cuales pueden ser utilizados por cualquier usuario para acceder a la vida privada del otro. Entonces, yo te regalo tu Kentucky y entonces ya me puedo enterar perfectamente de a qué horas Juan Carlos se lava los dientes, de a qué hora destapa la cama, de si está cocinando, si está en el huerto o si nos dijo que está en el huerto y en realidad se fue al supermercado para hacer sus cosas, en fin, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos estamos empezando a inmiscuir en donde, qué tal que tú no me quieres contar un secreto porque ¿por qué no me lo quieres contar?
porque me va a hacer daño, porque y me empiezo a enterar de esas cosas que yo no me debería de haber enterado. Ahí le llamamos salud, Perdón, derecho gracias. al secreto, precisamente esta posibilidad. Cuando hablabas de los Kentucky, yo pensé que eran todas las patitas de Kentucky Fried Chicken que iban a empezar a matar a los que los cocinan. ¿Cómo ser una máquina? Esto es lo que se pregunta y lo que escribió, ay, no anoté el nombre, pero se llama Mark O'Connell, un periodista irlandés que empezó con el tema de la inquietud sobre la muerte cuando nació su hijo. Uy, qué es miedo. Ajá. El subtítulo de este libro de editorial Capitán Swing es Aventuras entre cyborgs, utopistas, hackers y futuristas intentando resolver el pequeño problema de la muerte. Nada más. Él no se considera transhumanista, pero el transhumanismo está metido en todo. Este periodista hace un recorrido por diferentes espacios en Estados Unidos, desde un lugar en Arizona donde tienen a gente ya congelada esperando a que puedan después resucitarlos porque la tecnología lo va a permitir, hasta gente que se ha metido en la piel discos duros para poder hacer procesamiento de datos y todo para resolver la problemática que resulta la muerte. Incluso relata que en una manifestación alguien levanta un cartel que dice, Google, por favor, resuelve el problema de la muerte. Tanto Mm. nos aterra esto que nos deshumanizamos brutalmente. Es un libro interesante, periodístico, y es ahí donde a mí me dio un poquito de alivio. Creo que estamos más lejos de eso que de otras cosas que sí están ocurriendo. Bueno, yo te voy a platicar. Alberto Chimal, que es un autor mexicano, un gran cuentista, está casado con una cyborg. Y porque su esposa se abrió el dedo meñique, se metió un imán y se cerró. Y entonces ella aproxima su dedo y ¡truc! O sea, verdaderamente las cosas empiezan a traerse, ¿no? O sea, los cables, no los cables, los metales, etcétera. Y entonces ella dice, yo soy una cyborg. Y él escribió un cuento que se llama Yo soy una cyborg. Ay, ay, ay. O sea, o sea, es verdad, sí sucedió. El transhumanismo que pretende mezclar máquina con ser humano, maquiniza, robotiza al ser humano. Y por otro lado, ya hemos hablado de obras literarias que humanizan a la máquina. Es impresionante lo que ocurre. Yo quiero recomendar, una alumna me recomendó a una banda uruguaya de rock que se llama el Cuarteto de Nos. No los pude ir a ver al Metropolitan porque ese mismo día ya tenía yo boletos para un concierto de otra banda española que también me gusta mucho. Este grupo, el Cuarteto de Nos uruguayo, tiene un disco que se llama Jueves, publicado en 2020 o 2021, y adentro de este disco escuchen la canción que se llama Contrapunto para humano y computadora. Ah, qué padre título. Literal, le ponen la voz de computadora y se ponen a pelear un ser humano y una computadora para ver quién es mejor. Es una gozada interesante, divertida y al mismo tiempo espeluznante sobre cómo se podrían pelear musicalmente un robot y el ser humano. Qué miedo. Y yo te voy a recomendar un libro que estoy segura que te va a gustar. Se llama Siberiada de Stanislaw Lem, que es una obra satírica que sobrepone la tecnología con lo clásico. O sea, fíjate que te digo, de repente hay puntos que parecen irreconciliables y sí tienen un punto de encuentro. Esta es una serie de relatos en donde los protagonistas de las obras son dos expertos en tecnología del espacio y buscan actualizar los cuentos y debates filosóficos propuestos por autores, nada más te voy a contar, como Jonathan Swift o como Voltaire. ¿Qué tal? ¿Te late? Ni más ni menos. Quiero hacer alusión a algo que me tiene un poco preocupado. A ver. Estuve viendo unos documentales de Netflix que se llaman Take Your Pills, Uy. Toma tus píldoras. En uno de ellos hablan de medicamentos que ayudan a la concentración Ujú. y en otro hablan de medicamentos que ayudan frente a la depresión. Y cómo una persona que no tiene algún padecimiento específico, si se las toma, va a terminar destruyendo un poco su vida, con buen afán de estar en un estado zen Mm. y no estresarse, o lo contrario, de poder concentrarse y trabajar. Esto se asemeja a la píldora Soma de la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Mm. Feliz, donde a la gente la tienen atontada con píldoras.
Hay otro autor italiano, Franco Bifo Berardi, que habla mucho sobre es que nosotros ya estamos tan empastillados que ya no nos damos cuenta ni de la realidad. Y si todos conocemos a alguien que tiene que tomar algún tipo de píldora para una u otra cosa, sabemos que dejan de ser un poco sí mismos cuando la consumen para poder tener una vida normal. Tengamos mucho cuidado con esto. Yo creo que aquí hay una Sí. advertencia muy severa sobre cuidado con lo que tomamos, cuidado con los medicamentos, porque al final son drogas y son tecnologías que no terminamos de entender muy bien hasta dónde nos pueden llevar. Y fíjate que Almudena Grandes, que murió el año pasado, murió de cáncer, desgraciadamente, tiene una novela póstuma que se llama Todo va a mejorar. En realidad la termina escribiendo su esposo, que fue el director del Instituto Cervantes, y se nota que Almudena ya estaba malita cuando estaba terminando de escribir, pero el planteamiento es muy interesante. Es un mundo después de 7 pandemias. Entonces, ¿cómo nos empiezan a meter en un mundo como una especie de burbuja en donde la tecnología está controlada, en donde no hay libertad, en donde tú ya no puedes salir a respirar, no puedes tocar un árbol, porque todo puede estar contaminado y te puedes morir? Entonces, me parece un planteamiento muy fuerte porque es una crítica durísima a cómo nosotros hemos rendido nuestra libertad, a cómo ya no existe democracia, a cómo se nos va quitando la capacidad crítica. Y entonces, si nosotros ya no tenemos capacidad de desobedecer, entonces, ¿qué nos hace ser humanos? En mis clases me gusta esa crítica o esa dicotomía, o queremos libertad o preferimos seguridad. Yo sí me voy por el lado de la libertad, prefiero incluso morir en una pandemia pudiendo ser libre que pues viviendo una realidad que no es la máxima a la que podíamos aspirar solo por estar seguros. Estoy de acuerdo. En fin, es solo unas recomendaciones para despedir el programa. Vean la película Metrópoli de 1924 de Fritz Lang, Los robots universales de Rossum de Karol Capek, que es una obra de teatro, y 2001 Odisea en el espacio, donde la tecnología termina capturando a los astronautas y haciéndoles vivir una pequeña pesadilla, mi querida Ceci. Despedimos el programa. Quiero agradecer a Ivana Prado, que nos ayudó en la escritura de este guión. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir, escritores también. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también, no sin antes agradecer a Frida Ramírez, a Lalo Quevedo y a Diego Lome, que hacen esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke.